Saludos, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 16 de septiembre del 2023. Gracias por estar presente para que nos nutramos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo 119. Versículo 105. Deseo para todos lo que dicen en 1 Corintios 16:23, que la gracia de Jesús sea con vosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla, porque estaba bien construida. Pero, por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimiento. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar aquí para que nos alimentemos con la palabra del Señor. Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando nos nutrimos de la palabra del Señor, nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Ahora tenemos que nutrirnos de la palabra del Señor, alimentarnos de la palabra del Señor. Y en Ezequiel 3:10 dice que tenemos que guardar esa palabra del Señor en nuestro corazón para que se cumpla lo que dice allí en Romanos capítulo 10 del versículo 9 en adelante. El que confiesa con su boca que Dios es el Señor y cree en su corazón. Eso es lo más importante, de no solamente quedarnos confesando con la boca que Dios es el Señor, porque hasta el demonio hace. Nos dice en Santiago 2:19 que Satanás también dice, tú eres el santo de Dios y tiembla. Pero tenemos que creer en nuestro corazón. Y cuando creemos en nuestro corazón, significa que obedecemos a lo que el Señor dice. Nos aferramos a lo que el Señor nos enseña. Si el Señor dice, nos enseña que hagamos lo que Él nos manda, debemos de hacer. Porque segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice que el castigo de Dios y el infierno vienen a los que no obedecen el Evangelio de Dios. Entonces es muy importante que no nos quedemos solamente con un puro bla, 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 sino con la práctica. Y de eso el Señor nos va a hablar el día de hoy. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Al árbol se conoce por sus frutos los conoceréis, nos dirá ya en Mateo 7:15 en adelante. San Lucas aquí nos viene a decir que el árbol se conoce por sus frutos, o sea, que nosotros
lo que hablamos, lo que enseñamos, tenemos que ser coherentes y practicar lo que nosotros mismos decimos. Si no, nos vamos a parecer a los fariseos que Jesús les reprocha fuertemente allá en San Mateo capítulo 23, del versículo 1 en adelante. Los llega a llamar raza de víboras, sepulcros blanqueados, fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque enseñan una cosa y hacen una cosa totalmente diferente. Porque dicen a las personas que tienen que hacer lo que ellos enseñan, pero ellos mismos no las practican. Nos dice ya en San Mateo 23, el 1 en adelante. Por eso el Señor nos viene a decir que el árbol se conoce por los frutos. Nosotros como padres de familia, como servidores del Señor, tenemos que siempre mostrar por nuestros frutos. San Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice que por nuestros frutos demos a conocer a los demás, a las personas, para que alaben a Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 12 al 16, nos dice que por nuestras buenas obras tapemos la boca de aquellos que nos calumnian, haciendo, haciendo a lo que el Señor le agrada. Y nos dice, así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno del corazón. Eso es muy importante. A las personas es fácil de conocer, escuchándolas, cómo se expresan de ellos mismos, cómo se expresan de los demás. Aquella persona que viene hablándonos mal de otra persona en sus espaldas, también puede hacer lo mismo de nosotros, hablar mal de nosotros en frente de nuestras espaldas. Entonces es muy importante porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces hay personas que andan sembrando divisiones, que andan sembrando cosas, porque tienen su corazón vacío de Dios, tienen su corazón de amargura, no también quieren amargar la vida de los demás. A mí a veces cuando me dicen, hay gente que a veces se me ha burlado cuando me pongo los lentes, cuatro ojos, no puedes ver o cualquier cosa. Yo le digo lo que dice allí en Lucas 23:34, Señor, perdónales, no saben lo que hacen, porque ellos hablan de lo que ellos mismos están llenos en su corazón. Así que ustedes, cuando las personas les ofendan por haber razones, por su físico, por su color de piel, no es con ustedes. El problema es que ellos mismos tienen en su corazón esa amargura que sacan por la boca, porque la boca habla de lo que está lleno en el corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 11 nos dice el Señor que cuando nos insulten, cuando hablen mal de nosotros, cuando nos calumnien, alégrense porque la recompensa será grande. Y en el versículo 46 nos dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces aquí el Señor nos viene a mostrar que nosotros, nuestra salvación está basada en nuestra fe, en nuestras obras, en nuestra obediencia al Señor. No solamente basta con decirle, el Señor es mi Dios y no hacer lo que Él nos manda. Tenemos que obrar porque el Señor nos manda a hacer, no hacen lo que yo les digo. Entonces cuando venga el fin del mundo, el Señor no nos va a preguntar solamente, ¿qué tanto de fe tuviste? Oh, bastante fe, ven para acá. No, sino nos va a juzgar por nuestras obras. En San Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46, en el juicio final, el Señor nos va a juzgar según nuestras obras. Tuve hambre, me diste de comer, tuve desnudo, me vestiste, estuve hambriento y me alimentaste. Y eso se hace simplemente con nuestras obras. El apóstol Santiago nos dice ahí en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 16 que si alguien viene a ustedes y le dice que tiene hambre, tiene frío y está necesitado y nosotros le decimos vaya con Dios, aliméntese y no le damos lo necesario, que esa fe sin obras no sirve, es una fe muerta. Pueden leer ustedes acerca de la fe y las obras en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26. Y nos dice Jesús, el que escucha mis palabras y las practica. ¿Ven? Hay que escuchar y practicar. El que escucha mis palabras y las practica se parece a aquel hombre que cavó una casa sobre roca. Vino la tormenta y no la derrumbó. Mientras que el que escucha las palabras de Dios y no las pone por obra es una fe vacía,
que con su boca dice algo, pero con sus obras dice lo contrario. ¿Por qué? Porque escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. Y se parece a aquel hombre que construye una casa sobre tierra. Viene la tormenta de agua y se lleva con todo. Por eso el apóstol Santiago es claro en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Nos dice que desechando toda la malicia del mundo, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no solamente eso, sino nos dice que recibamos la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Tenemos que obrar según nos dice la palabra de Dios, porque quien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. Que eso no nos pase a ustedes y a mí, mis amados hermanos y hermanas, como dicen Colosenses 3:16 en adelante, que la palabra de Dios habite en nosotros con su plenitud y todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Aprén, predicador cristiano católico. Denle suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir para de esa manera llegar con la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, a todas las personas. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.